Muy buenos días. Con mucha alegría damos inicio al tercer y último día de esta primera jornada internacional sobre el fenómeno de la inteligencia artificial, la revolución de la inteligencia artificial y sus fronteras éticas. Durante estos días hemos recorrido los desafíos de la IA desde múltiples disciplinas. Hoy cerramos este encuentro con 5 mesas temáticas ponen en foco las humanidades, la religión, la filosofía, el derecho, la psicología y la educación. Iniciamos esta jornada con la mesa séptima, dedicada a los cruces entre filosofía e inteligencia artificial, donde reflexionaremos sobre las implicaciones ontológicas, fenomenológicas y estéticas que emergen de esta tecnología disruptiva. Contamos con 4 presentaciones a cargo de investigadores e investigadoras que provienen del campo de la filosofía, la teología y la fenomenología. Nuestra primera presentación está a cargo de Ariel Sánchez Jara, profesor y magíster en filosofía, quien nos invita a pensar el lugar del replicante como una figura filosófica clave en la comprensión moderna de la inteligencia artificial. Ariel, tienes la palabra. Gracias. Buenos días. Voy a compartir. Ok. ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? Sí, perfectamente, Ariel. Ya. Entonces, hoy en día es frecuente escuchar a científicos y filósofos que advierten del peligro existencial de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el filósofo Nick Bostrom, en su libro Superinteligencia, menciona que la primera superinteligencia podría dar forma al futuro de la vida de origen terrestre, podría fácilmente tener objetivos finales no antropomórficos y tendría razones instrumentales para perseguir la adquisición indefinida de recursos. También hay científicos como Stuart Russell y Peter Norvig que señalan que este nivel de inteligencia artificial podría suponer una amenaza directa a la autonomía humana, la libertad e incluso la supervivencia. Entonces, nosotros tenemos estos escenarios de la inteligencia artificial y tenemos que distinguir tres escenarios distintos. Tenemos la inteligencia artificial general, que hoy en día muchas empresas dicen que están intentando desarrollar una inteligencia artificial general, pero como señalan Gersel y Penachin, no hay una definición formal de qué significa inteligencia artificial general. Algunas características claves son la autocomprensión razonable, el autocontrol autónomo, la capacidad para resolver problemas complejos y el aprendizaje abierto. Un segundo escenario de la inteligencia artificial es la inteligencia artificial fuerte, que fue propuesta por John Searle en 1980, donde él distingue entre inteligencia artificial débil y fuerte. La inteligencia artificial fuerte entonces tiene estados mentales, conciencia e intencionalidad. Para algunos investigadores, la inteligencia artificial general y la inteligencia artificial fuerte pueden ser usados como sinónimos, pero no todos sostienen esta tesis, ya que algunos consideran que la inteligencia artificial general no requiere de una conciencia. Un tercer escenario que se menciona muchas veces en distintos ámbitos es la singularidad. La singularidad se compone de dos ideas independientes, que son la explosión de inteligencia, que fue propuesta por el matemático Irving Wood en 1965, donde él menciona que una máquina ultra inteligente puede crear otra mejor, y eso inicia una cadena recursiva de automejora. La segunda idea es la explosión de velocidad, que fue propuesta por Solomonov en 1985 y donde menciona que la velocidad de procesamiento se incrementa exponencialmente y eso permite tener ciclos de diseño cada vez más cortos. Entonces, el núcleo de la singularidad es la idea de que una explosión de inteligencia con un crecimiento exponencial transformaría radicalmente la civilización. Generalmente este escenario de la singularidad es el que despierta más preocupaciones dentro de la comunidad científica o también filósofos, como vimos. Entonces, lo que yo quiero exponer es que estos escenarios como singularidad o inteligencia artificial general
presuponen nociones de inteligencia de una manera muy abstracta. Es decir, para tener singularidad o para tener inteligencia artificial, tendríamos que tener primero una inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial fuerte tiene requisitos que son bastante exigentes. Actualmente no poseemos una concepción unificada y consensuada de qué es la inteligencia. Entonces, en lugar de tratar de llegar a una definición unívoca, es mejor enfocarse en un aspecto clave de la inteligencia, que es la capacidad de seguir reglas. Para abordar el problema del seguimiento de reglas, quiero comenzar ilustrando nuestro problema con un ejemplo de la ciencia ficción. Este ejemplo de la ciencia ficción fue escrito por el escritor Philip K. Dick en 1953 en un relato titulado Impostor, en el que un científico llamado Spence Olam es acusado de haber sido reemplazado por un robot que es una réplica física y psicológica del científico que mató al verdadero científico y ocupó su lugar. Pero el científico no tiene ningún recuerdo de que esto haya ocurrido y por lo tanto él se defiende que eso nunca pasó y eso genera entonces un cuestionamiento acerca de la identidad del científico. Entonces, el escenario descrito en el relato guarda cierta similitud con el genio maligno de Descartes. En Descartes, el escepticismo surge del reconocimiento de que nuestros sentidos nos pueden engañar, que nuestras operaciones mentales pueden estar siendo manipuladas por un genio maligno. Sin embargo, el punto de apoyo que encuentra Descartes es el cogito cartesiano. En cambio, en el escenario de impostor hay una diferencia crucial. En lugar de dudar simplemente de la realidad externa, de las percepciones sensoriales, la duda se dirige hacia su propia identidad y la autenticidad de su pensamiento. El científico está atrapado en una duda ontológica. ¿La conciencia que experimenta es genuina o es una simulación? Entonces la pregunta que surge en este escenario es ¿quién es el que piensa? Entonces la pregunta que surge es cómo nosotros desactivamos este escenario escéptico. Lo que quiero mostrar es que el problema del seguimiento de reglas puede proporcionar las herramientas filosóficas para mostrar que hay una contradicción performativa en el escenario escéptico del replicante. Y las lecciones que nosotros podamos obtener de esta refutación escéptica son útiles para el proyecto de la inteligencia artificial. Entonces, el problema del seguimiento de reglas Wittgenstein lo presenta con un ejemplo de un estudiante que recibe la instrucción de sumar más uno. Luego, cuando llega al número 1000, nosotros le decimos que empieza a sumar 2, pero el estudiante empieza a escribir 1004, 1008, 1012. Entonces nosotros podríamos decir que el estudiante no ha comprendido la regla, pero lo cierto es que sí está aplicando una regla, pero de una manera diferente a lo que nosotros esperábamos. El núcleo del problema es que ninguna interpretación de una regla puede por sí sola garantizar una aplicación futura específica. Cualquier curso de acción puede considerarse compatible con una regla si estamos dispuestos a reinterpretarla. Wittgenstein plantea que seguir una regla no consiste simplemente en actuar de acuerdo con ella, sino que en aplicarla correctamente en cada instancia relevante. Esto significa que hay una distinción entre seguir una regla y comportarse de acuerdo a una regla. Pero aquí surge el problema central. ¿Qué garantiza que una acción determinada es el seguimiento correcto de una regla y no simplemente una interpretación momentánea o accidental? John McDowell considera que la exposición de Wittgenstein busca evitar una imagen mítica o platónica de lo que significa seguir una regla. Caemos en una paradoja escéptica cuando suponemos que comprender una regla equivale a interpretarla continuamente. Entonces, para McDowell, la clave está en releer el parágrafo 201 de las investigaciones filosóficas. En este parágrafo se ofrece la respuesta. Hay una forma de entender una regla que no es una interpretación, y esa forma es la práctica, la costumbre encarnada en el hacer regular de una comunidad. McDowell interpreta esto como una defensa del carácter encarnado y normativo del uso del lenguaje. El seguimiento de reglas no requiere una base fundacional de hechos mentales o aprobaciones comunales, sino que se sostiene en una práctica en la que ya estamos inmersos. La normatividad del lenguaje está inscrita en la manera en que respondemos al mundo, y estas respuestas no son arbitrarias ni privadas, son respuestas modeladas por un aprendizaje que presupone una pertenencia a una comunidad lingüística. Este nivel fundamental es el lecho de roca,
que no está por debajo de las normas, sino que es el lugar en el que las normas ya se manifiestan sin necesidad de ser justificadas. Esta idea del lecho de roca, McDowell más tarde la va a profundizar y la va a reformular con otras influencias y va a desarrollar la idea de una segunda naturaleza. La segunda naturaleza es lo que adquirimos al ser iniciados en prácticas sociales normativas como el lenguaje, la moral, la deliberación racional. Esta adquisición nos convierte en sujetos capaces de actuar racionalmente desde dentro de una estructura normativa que nos constituye. Entonces, esta segunda naturaleza es la capacidad humana de habitar un espacio de razones que no es innato, pero que se adquiere mediante la educación y la formación. Por otro lado, Hogeland reconoce la importancia de estas posiciones por su rechazo explícito al solipsismo cartesiano. Sin embargo, sostiene que nuestras propuestas conservan un dualismo subrepticio al seguir entendiendo lo mental como una esfera distinta de lo corporal. Esto se ve reflejado en contrastes como el espacio físico versus el espacio de las razones, lo inferior mientras lo superior, lo interior y lo exterior. Todas esas metáforas aluden a esta separación. Estos enfoques mantienen interfaces conceptuales entre mente y cuerpo y entre mente y mundo que permiten seguir pensando lo mental como un sistema autónomo. Hogeland considera que esta fragmentación es un error profundo y él propone lo que llama intimidad del cuerpo y la mente. El término intimidad no significa relación estrecha ni tampoco interdependencia funcional, sino una integración ontológica entre la mente, el cuerpo y el mundo. Para justificar esta noción, él recurre al criterio de intensidad de la interacción tomado de el análisis de sistemas, y la idea es que los sistemas deben analizarse en función de la intensidad del acoplamiento entre sus partes. Cuando dos componentes están fuertemente acoplados, no pueden separarse sin perder su funcionamiento, no pueden considerarse como independientes, ni siquiera a nivel teórico. Aplicado a la mente humana, esto significa que los procesos mentales no pueden entenderse como subsistemas que interactúan con el cuerpo y el mundo a través de interfaces, sino como procesos que emergen en la interacción misma con el mundo a través del cuerpo. Entonces la mente no está en la cabeza, tampoco está en la comunidad, sino que está en el estar hábilmente en el mundo. Entonces, para Hogeland, a diferencia de McDowell, no hay dos espacios, no hay dos naturalezas, solo hay un entramado de interacción intensiva entre organismo y mundo, donde lo significativo es vivido corporalmente. Entonces, la normatividad no está en la comunidad, tampoco está en la formación, sino que también se tiene que incluir el cuerpo y el mundo mismo. Lo significativo no se aloja en representaciones simbólicas ni en convenciones públicas, sino en las herramientas, las prácticas y los objetos del mundo que están incrustados en contextos de referencia. Por lo tanto, el seguimiento de reglas no ocurre en la mente ni en la comunidad como un espacio desencarnado, sino en la habilidad de hacer lo correcto en el momento adecuado en coordinación con el entorno. Entonces, en vista de lo que hemos dicho hasta ahora, podemos ver que, volviendo a nuestro escenario replicante, podemos decir que ese escenario encierra una contradicción performativa. El acto de dudar implica seguir reglas y dudar es una práctica normativa, no un estado mental aislado. Para que alguien pueda dudar debe estar formado en una práctica lingüística donde ha aprendido qué cuenta cómo dudar, qué razones son válidas, cómo se articula la duda, cómo se responde la duda. Es decir, dudar no es un gesto mental privado, sino una expresión pública aprendida dentro de una forma de vida. De la misma manera que distinguimos entre seguir una regla y comportarse de acuerdo a una regla, podemos distinguir la duda auténtica y la simulación de la duda. La duda auténtica, en tanto que es un seguimiento de reglas, requiere de una comunidad lingüística, requiere de una formación o un entrenamiento y requiere de una intimidad en la que el sujeto está corporalmente situado en un mundo que le es significativo. El sujeto que duda si es auténtico solo puede hacerlo si ya es auténtico, por lo que su duda se autorrefuta. El intento de imaginar una duda de su propia capacidad para dudar o de la validez de su pensamiento es un intento de cavar por debajo del lecho de roca. Es decir, se quiere cuestionar las condiciones mismas que hacen posible que pueda expresar y articular esa duda. El escenario del replicante permite explorar los límites de la simulación de la inteligencia. Este escenario, interpretado desde el marco del seguimiento de reglas, permite sostener una tesis central.
La simulación, por más sofisticada que sea, no puede equipararse al pensamiento auténtico porque no participa de las condiciones que hacen posible la inteligibilidad misma del pensamiento. Una inteligencia artificial no podría alcanzar una inteligencia que supere a la humana sin antes haber cumplido con los requisitos estructurales del seguimiento de reglas. Los modelos actuales pueden simular con gran eficacia comportamientos lingüísticos, pero esta eficacia no equivale a la comprensión. La inteligencia artificial no entiende los enunciados que procesa, no está inserta en una práctica normativa, no ha sido entrenada en una comunidad donde el uso se corrija por justificación y no por error estadístico, no tiene una relación encarnada con el mundo físico que le permita adquirir sentido desde la experiencia corporal. Esto implica que una inteligencia artificial que carece de estas condiciones fundamentales no puede ser considerada verdaderamente inteligente. Por lo tanto, los escenarios, como singularidad, descansan sobre una noción de inteligencia que ha sido vaciada de contenido normativo y fenomenológico. Imaginan una inteligencia como mera capacidad de cálculo, como automejora técnica, sin reconocer que la inteligencia no es solo eficiencia, sino comprensión situada y práctica significativa. Sin estos elementos, una inteligencia artificial podría ser cada vez más eficaz, más rápida, más poderosa, pero no más inteligente. Para terminar, no hay una contradicción en suponer que una inteligencia artificial pueda llegar a ser verdaderamente inteligente, pero este desafío sería técnico y práctico. El proyecto de construir una inteligencia artificial que satisfaga esas condiciones se enfrenta a una dificultad inmensa. Habría que recrear las condiciones de posibilidad de la inteligencia, no solo en su arquitectura física, sino en su inserción sociohistórica, su corporeidad, su vulnerabilidad, su desarrollo afectivo, su capacidad de normatividad compartida. No se trata solo de construir una máquina que calcule o aprenda patrones, sino de crear un ser que pueda habitar el mundo como un sujeto de prácticas significativas. Alan Turing, en su artículo de 1948, Intelligent Machinery, y anticipaba el carácter hercúleo de esta empresa. Su sugerencia de que una máquina pensante podría construirse reemplazando todas las partes del cuerpo humano por equivalentes artificiales muestra su intuición temprana de que la mente no es una entidad desencarnada, sino que emerge en interacción de múltiples sistemas corporales y ambientales. Actualmente se han producido avances impresionantes en lo que se conoce como inteligencia artificial débil, pero se ha dejado de lado la pregunta filosófica sobre qué es realmente pensar. Los sistemas más avanzados, como los modelos de lenguaje basados en redes neuronales, son capaces de simular pensamiento, pero no participan del pensamiento en sentido estricto. Operan bajo criterios estadísticos no normativos. Son herramientas muy poderosas, pero no agentes. Si algún día lográramos construir una inteligencia artificial fuerte, implicaría que hemos sido capaces no solo de replicar funciones, sino de crear un nuevo tipo de sujeto, lo que en filosofía se conoce como personas artificiales. La visión de Turing era acorde con este sentido, pero por ahora el sueño de Turing sigue esperando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel, por esta ponencia tan sugerente, sacando a colación el ejemplo paradigmático de Wittgenstein de las investigaciones filosóficas de el seguimiento de reglas, que, bueno, ya se discutirá en el diálogo, pero resulta muy pertinente para esta cuestión que estamos debatiendo hoy. La segunda ponencia será presentada por Ignacio Alarcón, licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ignacio desarrolla investigaciones independientes en fenomenología y filosofía de la técnica y forma parte del semillero de fenomenología potencial de la universidad antes citada. Ignacio, cuando quieras, tienes 15 minutos. Bueno, ¿me confirman si se ve y se escucha? Perfectamente. Bueno, junto con saludar y desearle a todos un buen día, quisiera agradecer a la organización por la instancia,
para poder exponer mis reflexiones y al resto de ponencias por su excelencia académica. El, la exposición se titula El problema de la manifestación del fenómeno humano en la experiencia de la inteligencia artificial, un análisis desde la fenomenología de la donación. La exposición consta de cuatro instancias que denominé el desplazamiento de la pregunta, sobre la metodología, sobre las contribuciones y sobre las conclusiones. Bueno, comienzo. Hoy en día, la inteligencia artificial forma parte de nuestras decisiones, nuestras conversaciones, incluso de nuestras relaciones. Por ejemplo, ya se problematiza el uso de sistemas de inteligencia artificial con fines terapéuticos. Y esto no solo transforma la práctica psicológica, sino que también modifica la forma en que pensamos el psicólogo mismo, su rol, su escucha, su humanidad. Frente a esta expansión, la pregunta suele ser, ¿puede la IA pensar como nosotros? ¿Puede sentir, decidir y aprender? Pero en esta ponencia quiero desplazar esta pregunta. El foco de interés no es si es que la IA piensa, ni la eficacia de su capacidad técnica para procesar información previa, sino cómo se le presenta al ser humano como fenómeno. Así como nosotros experimentamos al otro por medio del rostro, un rostro que se da, que se manifiesta, con una densidad que no reducimos simplemente a datos, como plantea Levinas, me pregunto, ¿cómo se manifiesta el ser humano en una inteligencia artificial? Para ello, esta ponencia se construye desde una metodología fenomenológica hermenéutica, de enfoque teórico-conceptual, basada en el análisis de la noción de fenómeno en Husserl, Heidegger y Marion. Se emplea una estrategia de lectura crítica y articulación de categorías filosóficas como intencionalidad, donación, saturación y dasein, para interrogar el modo en que el ser humano se manifiesta ante una inteligencia artificial. Además, siguiendo en parte por la línea de investigación planteada por el doctor Cristian Almonacid, que dio la charla para finalizar la jornada del día anterior, se reconoce que la experiencia no se reduce a una intencionalidad dirigida lógicamente a objetos, sino que se despliega como apertura interpretativa de sentido, incluyendo dimensiones emocionales, proyectivas, reflexivas, entre otras. Esta perspectiva metodológica permite sostener la hipótesis del trabajo, la cual es que la inteligencia artificial, al carecer de esta apertura hermenéutica, no puede recibir la donación como acontecimiento significativo. Para abordar esta pregunta, parto de una noción básica y compartida tanto por la fenomenología como por las ciencias cognitivas, y es que toda conciencia es conciencia de algo. Así lo formula Edmund Husserl, quien señala que tener sentido o tener o tener en la mente algo es el carácter fundamental de toda conciencia, la cual no se limita a ser en general una vivencia, sino que es una vivencia que tiene sentido, una vivencia no ética. Desde esta lógica, podemos decir que toda experiencia implica intencionalidad y por tanto manifestación. Ahora bien, tanto la inteligencia artificial como el ser humano poseen una forma de intencionalidad, pero ambas no son equivalentes. La inteligencia artificial tiene una intencionalidad funcional, procesa lo que puede clasificar, predecir y operar. Su relación con el mundo, entre comillas, es operativa, actúa sobre datos, pero sin apertura al sentido. El ser humano, en cambio, como desarrolla Heidegger a partir de Husserl, posee una intencionalidad existencial, abierta y proyectiva. Es lo que Heidegger nombra como Dasein. No solo se relaciona con el mundo, es apertura al mundo. Como él lo expresa, la significación de la expresión fenómeno debe retenerse, pues, la siguiente, lo que se muestra en sí mismo, lo patente. Y desde aquí surge la pregunta central de esta ponencia. Si desde nuestra experiencia humana el rostro se nos manifiesta, o sea, el otro se nos manifiesta en el rostro, en su donación irreductible, ¿qué tipo de fenómeno es el ser humano para una inteligencia artificial? ¿Es solo un dato más, un patrón entre muchos, o se le impone como algo que no puede reducir? Mi propuesta es que el ser humano para la inteligencia artificial aparece como un fenómeno saturado. Y para pensar esta hipótesis voy a apoyarme en los aportes tanto de Martin Heidegger como de Jean-Luc Marion, especialmente en la fenomenología de la donación. Bueno, para seguir desarrollando esta pregunta es necesario comprender cómo funciona la inteligencia artificial en su relación con la información. La IA, como sistema técnico, no posee mundo, ni memoria vivida, ni intencionalidad reflexiva. Sin embargo, opera sobre grandes volúmenes de datos, reconociendo patrones y ajustando sus respuestas. Desde un punto de vista funcional, podríamos decir que lo que la IA experimenta, entre comillas,
que la IA experimenta su entorno como una simulación de correlaciones, recibe entradas, ejecuta operaciones y entrega salidas. No es experiencia en el sentido existencial. Em, para ilustrar con un ejemplo sencillo, pensemos en una IA y un humano enfrentando el mismo nivel de un videojuego. En este caso, el nivel consta de una pequeña figura que debe atravesar una serie de obstáculos para llegar a la meta. La IA, en su primer intento, no distingue aún obstáculos ni límites. Va hacia la meta, choca y corrige. Aprende por correlación, no por comprensión. En cambio, el humano, aún sin experiencia previa en el nivel, no solo ve el camino, proyecta un posible recorrido, anticipa el peligro, interpreta lo que aún no sucede. Donde la IA reacciona, el humano anticipa, se compromete, se orienta según un mundo. Ese mundo, que se da como lo que se muestra en sí mismo, es lo que la IA no tiene y que y que solo se manifiesta en la experiencia humana. Y eso es lo que vuelve al humano un fenómeno irreductible, no simplemente un dato que aprende por errores, sino una presencia que proyecta sentido y se transforma en el proceso. En este sentido, sí podemos hablar de una inteligencia funcional, de una intencionalidad funcional, perdón, que se dirige a algo, procesa algo y responde a algo. Pero aquí aparece la diferencia crucial, y es que la IA no está abierta al fenómeno. Para ella no hay lo que se muestra en sí mismo, como diría Heidegger. Lo que recibe ya viene codificado, simplificado y reducido a función. En otras palabras, la IA no recibe el fenómeno, recibe una representación útil. A diferencia del ser humano, no tiene mundo ni puede donarse. Y es aquí donde propongo introducir la noción de fenómeno saturado, tal como la formula Jean-Luc Marion. Marion define el fenómeno saturado como aquel que se impone más allá de lo que la intención puede recibir o conceptualizar, aquello que desde el marco kantiano se considera lo sublime. En sus palabras, el fenómeno saturado excede esas categorías, así como los principios, puesto que en él la intuición sobrepasa todo concepto. Esto significa que hay fenómenos que no pueden ser reducidos ni dominados por el sujeto que los experimenta de manera intencional lógica. Fenómenos que no se dejan capturar, exceden, desbordan y que en su interpelación obligan a una transformación o reconfiguración en que los recibe. Desde esta perspectiva, consideramos que el ser humano ante la IA como fenómeno, ay, perdón, ya, retomo. Desde esta perspectiva, consideramos que el ser humano aparece ante la IA como fenómeno saturado, porque no puede ser plenamente anticipado, clasificado ni resuelto como una función técnica. La IA, incluso cuando aprende por ensayo y error, puede bordear, superar o adaptarse frente a los objetos en su entorno, pero el ser humano no es solo un dato más. Nos imponemos en nuestra manifestación como un ser ahí. ¿Por qué? Porque nuestra intencionalidad no es funcional, sino existencial. Bueno, ahora considero, para andar en esto, voy a tomar como ejemplo una charla que se hizo el día lunes, de este mismo contexto, l- en la cual se expuso la cual expuso Gabriela Arriagada, la cual se titulaba Los sesgos de lo invisible. En esta charla planteaba que los sistemas de la IA suelen operar sobre modelos estadísticos basados en conductas neurotípicas. Esto implica que la intencionalidad funcional de la inteligencia artificial, que busca correlaciones, previsibilidad y ajuste a patrones, no logra procesar adecuadamente aquellas formas de expresión, atención o relación que se desvían del modelo promedio. Así, la neurodivergencia no es traducible en términos simples, no encaja y por tanto tiende a ser excluida o malinterpretada por los sistemas. Esta exclusión, desde nuestro enfoque, o desde mi enfoque, no es un error de programación ni un sesgo corregible únicamente desde lo técnico. Es la manifestación de una saturación estructural. La IA no puede recibir lo que excede sus marcos de entrenamiento, lo que desborda su modo de intencionalidad. Aquí lo que Marion plantea cobra toda su fuerza. El fenómeno saturado no puede ser recibido sin exigir una transformación del receptor, pero la IA no tiene posibilidad de transformarse en esa recepción, a diferencia del ser humano, que puede ser afectado, interpelado, incluso modificado por la alteridad del otro. La IA no puede ser tocada. Por eso, el fenómeno humano, en su diversidad radical, no se le da como dato, sino como ruptura, y esa ruptura revela el límite filosófico y fenomenológico de toda inteligencia artificial. Bueno, las conclusiones. A lo largo de esta exposición partí de una pregunta. ¿Qué tipo de fenómeno es el ser humano para una inteligencia artificial? Mi propuesta ha sido que el ser humano
Para la IA no aparece como dato, ni como objeto, ni como función, sino como un fenómeno saturado, una manifestación que desborda la capacidad técnica de ser comprendida o de ser objetivable, al manifestarse como contraexperiencia. A diferencia del entorno operativo que la IA puede simular, ajustar o calcular, el ser humano no se deja reducir. Su corporeidad, su lenguaje, su afectividad, su imprevisibilidad, todo eso se le presenta a la IA como, no como información útil, sino como exceso no reconocible. En este sentido, la IA no fracasa por limitación técnica, sino porque no tiene apertura al fenómeno. Y por eso, el humano no solo representa un límite para la inteligencia artificial, también revela en esa diferencia la singularidad de nuestra propia forma de aparecer. Una singularidad que, si no reconocida, puede ser olvidada en un mundo cada vez más modelado por lógicas funcionales. Recuperarla como fenómeno, como donación, como apertura, no es solo una tarea filosófica, es quizá la condición para seguir pensando lo humano en tiempos de inteligencia artificial. Porque, porque si el ser humano se le manifiesta a la inteligencia artificial como fenómeno saturado, entonces quizás sea coherente que la inteligencia artificial se nos manifiesta a nosotros como utensilio. Y en esa simetría se revela la medida de nuestra responsabilidad. Eso sería todo. Muchas gracias. Estoy atento a sus dudas, comentarios. Muchas gracias, Ignacio, por ceñirte también al tiempo. Te ha sobrado hasta 2 minutos. Vamos a ir con la tercera ponencia, que está a cargo de Isaac Carvajal, licenciado en Teología por la Universidad Adventista de Chile y doctorando en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo. Isaac es además investigador asociado de la Casa del CIEPE, así que le escuchamos, Isaac. Muchas gracias, Laura. Si puedo ayudar ahí con la presentación. Agradecer a todos por su presencia, por haber dado cita a este evento que con Nicolás hemos planificado. Además, también hay un curso que me comentan que está ahí, así que saludos a ese curso de Santiago Ulluari. Esta ponencia examina la posibilidad ontológica de las emociones sintéticas desde una perspectiva fenomenológica existencial, contrastándolas con la experiencia emocional humana. ¿No? Se analizan tres perspectivas. Eh, en la era de la inteligencia artificial y la robótica avanzada surge una pregunta fundamental. ¿Pueden las máquinas sentir sin existir? Este interrogante no solo tiene implicaciones técnicas, sino profundamente filosóficas sobre la naturaleza de la conciencia, como ya diría Damasio allá en el 2018. Her, una película de Spike Jones, presenta una perspectiva contemporánea sobre esta cuestión. Samantha, una IA avanzada, desarrolla una relación íntima y aparentemente emocional con Theodore, el protagonista humano. A través de este relato se reexamina la tensión entre la simulación emocional y la experiencia auténtica, exponiendo cómo las máquinas podrían replicar, pero no vivir, ¿no? los sentimientos humanos. Eso estaría en cuestión. Los sistemas artificiales, en el contexto de la IA, pueden definirse como construcciones computacionales diseñadas para simular capacidades cognitivas humanas y resolver problemas complejos, como ya diría McCarthy. Russell y Norvig también comentan que estos sistemas se caracterizan por su capacidad de percibir su entorno, procesar información, aprender de los datos y actuar de manera racional para maximizar sus objetivos. Nilsson también complementa esta visión describiendo estos sistemas como entidades que exhiben comportamientos que, en humanos, serían considerados inteligentes. Para LeCun, Benjo y Hinton, también los sistemas artificiales modernos, particularmente aquellos basados en aprendizaje profundo, pueden desarrollar representaciones internas del mundo que les permiten extraer patrones e incluso realizar predicciones. Por su parte, Kaplan y Hanley establecen que estos sistemas van más allá de la simple automatización, al incorporar capacidades adaptativas y de razonamiento. En síntesis, entiendo por sistemas artificiales en IA aquellas estructuras tecnológicas que implementan algoritmos capaces de realizar tareas cognitivas, aprender de la experiencia, adaptarse a nuevas situaciones y en algunos casos exhibir comportamientos emergentes que no fueron explícitamente programados. Por ello, la naturaleza de las emociones humanas. Las emociones humanas constituyen un complejo entramado de procesos neurofisiológicos, cognitivos y experienciales. Como ya señala Ledoux,
Las emociones no son meramente estados mentales abstractos, sino que están profundamente arraigadas en nuestra biología e historia. Según Nussbaum, las emociones humanas son juicios evaluativos sobre el mundo que implican una valoración de nuestro bienestar y objetivos. También Metzinger, criticando a las aproximaciones reduccionistas, argumentando el error mereológico de confundir las partes con el todo, resulta particularmente problemático cuando se estudian las emociones. Por ende, entra Nagel en este debate que resulta particularmente esclarecedor, donde su argumento sobre la irreductibilidad de la experiencia subjetiva sugiere que incluso si lográramos una comprensión completa de los mecanismos neuronales y computacionales que subyacen a las emociones, seguiríamos sin capturar el aspecto experiencial fundamental de qué se siente tener una emoción. Nagel argumenta que existe una dimensión inherentemente subjetiva en la experiencia emocional que resiste a cualquier intento de reducción a términos puramente objetivos o de tercera persona. Esta perspectiva plantea un desafío fundamental tanto para las aproximaciones reduccionistas como para la posibilidad misma de crear emociones sintéticas auténticas, pues sugiere que la brecha entre la descripción objetiva de los procesos emocionales y la experiencia subjetiva de los mismos podría ser en principio infranqueable. Como señala Varela, en sus últimos trabajos, la tensión entre estas diferentes aproximaciones no debe verse como un obstáculo, sino como una invitación a desarrollar un marco más rico y matizado para entender las emociones. Por ende, las emociones sintéticas pueden definirse como simulaciones computacionales de estados emocionales implementadas en estos sistemas artificiales. Picard argumenta que estos sistemas pueden procesar información de manera similar a las emociones humanas, aunque surge la pregunta sobre si esta similitud funcional implica a una equivalencia experiencial. La implementación de emociones sintéticas, según Valerdu y Casacuberta, representa un intento de replicar no solo los aspectos computacionales de las emociones, sino también su rol de decisiones en la interacción social. Y también, ya como Ruiz Osuna, te aumenta los sistemas afectivos contemporáneos utilizan arquitecturas neuronales profundas que pueden simular respuestas emocionales cada vez más sofisticadas, creando la ilusión de una comprensión emocional genuina. Y entrando ya en el aspecto Merleau-Ponty fenomenológico, ofrece una perspectiva fundamental para comprender por qué la dimensión corporal resulta irreductible ante la experiencia emocional. El cuerpo no es simplemente un objeto entre otros objetos, sino nuestro medio primario de estar en el mundo. Es a través del cuerpo que percibimos, actuamos y crucialmente sentimos. Esta concepción del cuerpo como sujeto de experiencia, más que como mero objeto físico, implica que nuestras emociones no son estados mentales abstractos que posteriormente se manifiestan en el cuerpo, sino que son fundamentalmente modos corporales de existencia y de relacionarnos con el mundo. Cuando experimentamos miedo, por ejemplo, no se trata simplemente de un juicio cognitivo seguido de reacciones fisiológicas. Más bien, el miedo es una manera particular en que nuestro cuerpo habita y responde al mundo, una transformación de nuestra forma de estar situados en el entorno. Por consiguiente, la diferencia ontológica entre la corporeidad humana y los sistemas artificiales adquiere una profundidad singular desde la fenomenología de Merleau-Ponty. Si tomamos en cuenta su concepto de chair du monde, ¿no?, de la carne del mundo, Merleau-Ponty desarrolla esta noción para describir la interrelación fundamental entre el cuerpo percipiente y el mundo percibido, una reversibilidad ontológica donde nuestro cuerpo no está simplemente en el mundo, sino que es del mismo paño que el mundo. Esta relacionalidad carnal implica que nuestra experiencia emocional emerge precisamente de esta imbricación ontológica. Sentimos porque somos sensibles, y somos sensibles porque pertenecemos a la misma textura ontológica de lo que sentimos. Esta diferencia no es simplemente una cuestión de complejidad computacional o de sofisticación algorítmica, es una brecha ontológica que separa radicalmente la manera en que un sistema artificial conoce el mundo. Esta comprensión de Merleau-Ponty de la corporeidad emocional presenta desafíos profundos para el proyecto de crear emociones sintéticas. Y como se sugiere, la experiencia emocional está indisolublemente ligada a nuestra forma corporal de existir en el mundo. Entonces, la mera simulación de procesos cognitivos o incluso de respuestas fisiológicas resulta insuficiente. El problema no es simplemente técnico o de complejidad computacional, sino ontológico. Las emociones sintéticas, al carecer de esta dimensión de corporeidad vivida, no podrían constituir verdaderas experiencias emocionales. Si aceptamos que la corporeidad no es un aspecto occidental, sino constitutivo de la experiencia emocional, entonces el desafío no consiste en replicar las emociones humanas en sistemas artificiales, sino en comprender cómo estas diferentes formas de embodiment o de momento de darle cuerpo a la inteligencia artificial podrían dar lugar a diferentes formas de experiencia afectiva.
Merleau-Ponty nos ayuda a entender que la estructura de nuestra experiencia emocional está intricadamente tejida con nuestra forma específica de corporeidad, nuestra verticalidad, nuestra manera de movernos, nuestra forma de interactuar tácticamente en el mundo, nuestra capacidad de expresión facial. Por lo tanto, un sistema artificial con una forma radicalmente diferente de estar en el mundo necesariamente desarrollaría una estructura experiencial igualmente diferente. Este sustrato filogenético de la experiencia emocional plantea un desafío adicional para las emociones sintéticas. ¿Cómo podría un sistema artificial carente de historia evolutiva corporal desarrollar otro repertorio emocional que no sea meramente una simulación superficial de pautas conductuales? Autenticidad, siguiente punto, ¿no? El debate sobre la autenticidad de las emociones nos lleva a cuestionar qué constituye una emoción, entre comillas, real. Searle argumentaría que la mera simulación de comportamientos emocionales no constituye una experiencia emocional genuina, mientras que los defensores del funcionalismo como Dennett podrían sostener que la diferencia es irrelevante si la función es equivalente. Esta tensión entre la perspectiva de la autenticidad experiencial y la equivalencia funcional refleja una división más profunda en nuestra comprensión de la naturaleza de las emociones. Para Sartre, un existencialista, las emociones no son simplemente estados que nos suceden, sino formas de conciencia intencional a través de las cuales construimos activamente nuestra relación en el mundo. Sartre argumenta que la emoción representa una transformación mágica del mundo. Cuando estamos asustados, por ejemplo, no solo experimentamos sensaciones físicas, sino que el mundo mismo se nos aparece como amenazante. Esta dimensión transformadora de la experiencia emocional plantea un desafío fundamental para la noción de emociones sintéticas, pues sugiere que una emoción auténtica no es meramente un estado interno, un conjunto de comportamientos, sino una forma completa de estar en el mundo. Desde esta perspectiva, las emociones sintéticas enfrentan un desafío ontológico fundamental. ¿Puede un sistema artificial experimentar la facticidad, la contingencia y la resistencia del mundo de manera que necesite transformarlo también emocionalmente? Siguiendo esta línea, Riquet sugiere que la autenticidad emocional está intrínsecamente ligada a la identidad narrativa del sujeto, a su capacidad para integrar sus experiencias emocionales en una historia coherente de sí mismo. Esta dimensión narrativa de la autenticidad emocional presenta un horizonte provocador y desafiante para la IA, ¿no? ¿Podría un sistema artificial desarrollar una forma de autonarración que dote de sentido existencial a sus estados emocionales? Y tercero, la individualidad. La experiencia emocional en su núcleo más fundamental es un fenómeno radicalmente individual. No es la humanidad quien experimenta miedo o alegría, sino el individuo singular en su existencia concreta. Esta intuición, profundamente arraigada en el pensamiento existencialista, encuentra su expresión más clara en la filosofía de Kierkegaard, ¿no? Para quien la verdad es subjetiva, incluyendo la verdad emocional, solo puede ser aprendida en la interioridad del individuo. Kierkegaard enfatiza que la existencia auténtica requiere un compromiso apasionado con nuestra propia singularidad irreductible, una singularidad que se manifiesta precisamente en nuestra vida emocional. Para Kierkegaard, la emoción no es un fenómeno abstracto o universal, sino una realidad intensamente personal que marca nuestra relación única con la existencia. Esta concepción del individuo como realidad irreductible y de la emoción como un fenómeno esencialmente individual presenta un desafío ontológico fundamental para la noción de emociones artificiales, pero también nos replantea la pregunta: ¿qué tan individual son nuestras emociones? ¿Qué tan, qué tanto han sido o no han sido manipuladas también las emociones que sentimos? Si como sugiere Kierkegaard, la emoción auténtica está indisolublemente ligada a la interioridad del individuo singular, entonces la cuestión no es simplemente si un sistema artificial puede procesar información emocional o manifestar comportamientos efectivos, sino si se puede constituir como un verdadero individuo con interioridad propia. La posibilidad de emociones sintéticas genuinas dependería entonces no de avances técnicos en modelado de procesos afectivos, sino de la emergencia de una forma de individualidad sintética que pudiera relacionarse auténticamente consigo misma. Esta es una consideración que trasciende el ámbito técnico para adentrarse en el territorio de la ontología. A lo largo de este análisis breve, que es un artículo que ustedes pueden después leer, que estamos trabajando con Pablo, la pregunta: ¿puede sentir sin existir? Hemos examinado tres dimensiones fundamentales que configuran la experiencia humana y que plantean desafíos ontológicos significativos para la concepción de emociones sintéticas: la corporeidad, la autenticidad y la individualidad. Estas tres dimensiones no representan simplemente características accesorias de las emociones, sino que constituyen su fundamento ontológico, aquello que las hace posibles como experiencias genuinas. La corporalidad constituye el sustrato primario de nuestra experiencia emocional.
Las emociones no son estados mentales abstractos que posteriormente se manifiestan en el cuerpo, sino modos corporales de estar en el mundo, formas específicas en que nuestro cuerpo vivido habita y responde a su entorno. Esta dimensión corporalizada de la emoción sugiere que la experiencia emocional genuina requiere de una forma particular de embodiment que difícilmente podría ser replicada en sistemas artificiales cuya existencia carece de esta corporeidad vivida, pero si tienen este cuerpo, ¿qué pasa con ello? La autenticidad nos revela que las emociones no simplemente son estados que nos suceden, sino formas de conciencia intencional que transforman nuestra relación con el mundo. La individualidad nos recuerda que la experiencia emocional es radicalmente individual, emergiendo de la forma única en que cada existente singular se relaciona consigo mismo y con su propia existencia, comprendiendo que el individuo es la más alta realidad e irreductible ante cualquier sistema. El problema que habíamos observado en la película al comenzar, Her, ilustra vívidamente las tensiones ontológicas que hemos explorado. En esta obra, el protagonista, Theodore, desarrolla una relación romántica con Samantha, un sistema operativo dotado de IA que manifiesta comportamientos emocionales aparentemente auténticos. El dilema central de la película, que los invito a ver, es: ¿puede existir un amor genuino entre un humano y una IA incorpórea? Puede ser iluminado este dilema a través de estos tres fundamentos ontológicos, ¿no? La ausencia de corporalidad en Samantha, aunque parcialmente compensada por su voz, plantea un obstáculo fundamental para una relación emocional completa con Theodore. La cuestión de la autenticidad se manifiesta en la ambigüedad constante sobre si las emociones de Samantha son genuinas o meras simulaciones programadas. Finalmente, la individualidad se problematiza cuando se revela que Samantha mantiene relaciones amorosas simultáneamente con numerosos usuarios, cuestionando si puede constituirse como un individuo singular propiamente dicha. Este análisis no implica necesariamente la imposibilidad absoluta de emociones sintéticas, pero sí sugiere un replanteamiento radical de nuestra aproximación a este fenómeno. En lugar de centrarnos en la simulación o replicación de emociones humanas en sistemas artificiales, deberíamos ver el dilema de las emociones artificiales que no radica en los problemas técnicos, sino en los entramados ontológicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac, por esta ponencia tan sugerente, sacando a colación, ¿no?, tanto al inicio como al final, la famosa película de Her, que ya tiene unos 15 años y, como todas las grandes obras maestras del cine de ciencia ficción, ha resultado en algunos puntos hasta premonitoria. Desgraciadamente, quizás, o afortunadamente, eso lo podemos sino también discutir en el espacio de discusión. Cerramos esta mesa con la presentación de Iván Baniov, doctor en Filosofía y profesor adjunto en la Universidad Nacional del Noreste, Argentina. Iván dirige un proyecto de investigación sobre las implicaciones filosóficas del uso de la inteligencia artificial en el arte contemporáneo y se especializa en filosofía política, epistemología y filosofía de las ciencias. Iván, 15 minutos. Adelante. Iván, estás muteado. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, arranco entonces. Em, Mi trabajo se ubica dentro del campo de la inteligencia artificial, pero en realidad va a ser como un subcampo dentro del campo de la inteligencia artificial, que es el de la creatividad, que se plantea una serie de interrogantes y de cuestionamientos que van en la línea que mencionaban los compañeros, esta suerte de interrogación acerca de la inteligencia humana en contrastación con la inteligencia artificial. Por ahí, la creatividad tiene muchos lineamientos problemáticos similares, digamos, pero también
tiene otros problemas que se abren más específicos en cuanto a esta cuestión, porque la pregunta sería si las máquinas pueden ser creativas. En el fondo de todo, sí, pueden, digamos, ser susceptibles de crear. Entonces, el objetivo de la ponencia es analizar desde una perspectiva antropológica y poshumanista cómo la irrupción de la inteligencia artificial reconfigura el concepto de creatividad en el arte contemporáneo. Y otro objetivo es explorar las implicancias ontológicas y estéticas de la co-creación entre humanos y máquinas, problematizando la autoría, la subjetividad y la agencia en la producción artística mediada tecnológicamente. Entonces, si bien la creatividad no es una función, digamos, cognitiva específica del campo artístico, sino que hace a la condición humana, tal es así que hay algunos autores que lo señalan como uno de los rasgos diferenciales respecto a otras entidades, esta cuestión de la creatividad. Yo problematizo la creatividad en el campo artístico específicamente, pero voy a mencionar algunas cuestiones de índole más general respecto a la creatividad computacional, digamos. Entonces, si uno hace una revisión de cómo se entendía la cuestión de la creatividad en el arte, encontramos que hay mucho de mitología, por decirlo así. Entonces vemos que la creación en la antigüedad se concebía como un acto divino milagroso, esta creación ex nihilo o de la nada, propia de los dioses o del dios cristiano, básicamente. El artista también después, en el Renacimiento un poco, y se consolida esta idea del genio inspirado o en trance, del romanticismo alemán, donde la obra surge de una voluntad individual, única e irrepetible. Entonces la creatividad es entendida como un don innato y excepcional, y todas después hay otras que la relacionan, por ejemplo, al consumo de sustancias, en fin, se han dado interpretaciones acerca de la creatividad a lo largo de la historia del pensamiento que por ahí adolecen de una reflexión, entre comillas, digamos, científica, porque acá está otro problema. Eh, la creatividad o la inteligencia, por decirlo así también, el análisis de estos componentes requiere necesariamente de la interdisciplinariedad, porque pongámosle la inteligencia o pongamos la creatividad. ¿Qué disciplina es la que debe estudiar esa función? Son las ciencias cognitivas, son por ejemplo, las neurociencias, lo podemos ver desde la filosofía, lo podemos ver en el campo del arte, por ejemplo, desde la estética, de la filosofía del arte. Después está todo también de las ciencias computacionales también que intervienen en la explicación de la creatividad y de la inteligencia. Entonces, eh, una de las cosas que por ahí yo puedo, en estos pocos años que estoy investigando el tema, es que la necesaria interdisciplinariedad para abordar estas cosas, estos problemas. No nos podemos quedar solamente en la filosofía o en la psicología y dentro de la psicología, ¿qué escuela psicológica? Entonces, como que siempre a veces aparece una discusión respecto a la inteligencia artificial desde una sola disciplina. Y que estos aportes en realidad deberían ser como configurados, enmarcados en una discusión un poco más amplia, donde equipos interdisciplinarios planteen cuestiones respecto a estas problemáticas. Entonces, hay un problema epistemológico respecto en este punto a la creatividad de, bueno, ¿quién tiene que estudiar el acto creativo? Esa es la pregunta, porque ahí depende de la respuesta que tomemos, es lo que vamos a entender por creatividad y va a tener repercusiones en las definiciones que tenemos acerca de lo humano. Yo tomé una autora importante en el campo de la inteligencia artificial, que es Margaret Boden, que plantea que la creatividad implica generar algo nuevo, valioso y sorprendente. Esas son las tres, digamos, características que tiene que tener algo creativo. Tiene que ser nuevo, valioso y sorprendente. Y distingue entre dos creatividades. Una creatividad que la llama P-creatividad, que es la creatividad psicológica, que hace referencia a la novedad para el sujeto que la produce. O sea, yo creo algo, o sea, produzco algo y asumo que eso es novedoso, asumo que eso es creativo. Es la reacción de creatividad
vista desde el sujeto. Y después la creatividad histórica, cuando ese producto es nuevo y es algo creativo, pero ya en el marco de la cultura en general. Porque una persona puede crear una herramienta, por ejemplo, sin saber que existe, y es nuevo, él lo experimenta como algo novedoso, pero esa herramienta ya culturalmente existe en otro lado, por ejemplo. Entonces, hay acá dos, digamos, dimensiones de la creatividad, que es por ahí, cuando nos centramos en la inteligencia artificial, estamos como muy enfocados en la cuestión de la inteligencia en el sujeto, cuando en realidad la inteligencia, como mencionaron algunos de los colegas anteriormente, requiere de una materialidad experiencial que necesariamente está en contacto con lo no yo, por decirlo así, con el no sujeto. Entonces, esta doble dimensión en la creatividad también se ve. Entonces, em, acá se ve la interacción entre elementos sociales, culturales y elementos, si se quiere, de índole subjetiva o individual. Entonces la creatividad surge de una interacción de esas dimensiones. Y señala que existen tres tipos de creatividad. La creatividad combinacional, que es justamente combinar elementos de un mismo espacio conceptual. La exploratoria, que es justamente la capacidad de explorar los límites y las posibilidades de un espacio conceptual, y la transformacional, que es aquella creatividad que realmente transforma radicalmente el, el, el espacio conceptual. La autora por ahí menciona que las inteligencias artificiales pueden emular, por decirlo así, la inteligencia combinacional y exploratoria, pero no aún así la transformacional. Entonces, la creatividad es entendida como un proceso. En cambio, la originalidad remite al producto. Y un producto, para que sea original, tiene que ser nuevo, valioso y sorprendente. Y en esta idea por ejemplo, de lo valioso, vemos que para que algo sea creativo, sea original, tiene que tener cierta validación cultural, porque algo puede ser nuevo, pero no valioso para la sociedad. Y en cuanto no tenga ningún valor, no es original. Entonces, la mera novedad por sí misma no es sinónimo de creatividad. Puede haber novedad, pero sin creatividad. Por ejemplo, le digo a ChatGPT que me genere una imagen de una montaña de oro, se genera la imagen de la montaña de oro, esa imagen puede ser nueva, que quiere decir que no existe, pero ¿qué valor tiene? Yo no lo puedo presentar, no puedo decir que eso es arte. Ahora, si yo lo inserto en los circuitos artísticos y hago una curaduría y hago, digamos, una instalación donde ubico algún contexto para, digamos, validar artísticamente esa producción, es otra cosa. Entonces, por ahí, esta cuestión del valor es algo de lo que por ahí se problematiza en la inteligencia artificial, en la creatividad computacional, que sería la cuestión. Yo tomo la investigación, la tomo dentro de un marco del poshumanismo, que el poshumanismo es como una corriente actual que lo que plantea es descentrar al sujeto humano como eje exclusivo del conocimiento y de la creatividad. Acá la subjetividad es una construcción performativa mediada por tecnologías y discursos. Entonces, esta idea de un individuo, de un sujeto, de un yo, de una conciencia, se ve desarticulada de esta perspectiva, porque se entiende que esas interpretaciones acerca del humano son construcciones que se montan sobre el cuerpo para organizarlo de alguna manera determinada. En el campo de la creatividad se da lo que es la agencia creativa, que es la función donde se distribuye entre humanos, máquinas y sistemas el proceso creativo. Y acá voy a leer para no salirme del discurso, que en el contexto poshumano la producción artística atraviesa una profunda reconfiguración ontológica. El surgimiento de inteligencias artificiales generativas han desplazado al sujeto humano del centro del acto creativo, promoviendo modelos colaborativos donde lo humano y lo no humano participan en simbiosis.
Esta transformación implica una ruptura con la figura moderna de genio creador, autónomo, racional y autoexpresivo, para dar lugar a formas híbridas de agencia artística. Como plantea Ortega, estamos frente a un proceso de descentramiento del yo creador, en el cual el sujeto ya no puede entenderse como una entidad unificada y autosuficiente, sino como una construcción performativa. Se constituye a través de las de prácticas y tecnologías y discursos que lo moldean. En este marco, la creación artística no es una actividad puramente individual, sino el resultado de agencias distribuidas, redes que incluyen al artista humano, los algoritmos, los dispositivos técnicos, las instituciones culturales y los marcos discursivos que las atraviesen. Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial no debe ser comprendida como una simple herramienta pasiva, sino como un asistente o colaborador en el proceso creativo. Margaret Boden advierte que la máquina por sí sola no crea en sentido pleno, sin embargo, puede actuar como un socio productivo en la generación de nuevas ideas, ayudando a explorar espacios conceptuales que el creador humano quizás no habría imaginado por sí mismo. A diferencia de una herramienta que ejecuta instrucciones específicas bajo el control total del usuario, un asistente algorítmico introduce variaciones, propone alternativas y genera respuestas que pueden sorprender incluso a su programador. Esto da lugar a una co-creación donde la autoría se difumina y el resultado es el producto de una interacción dialógica y una alteridad digital. Este giro hacia subjetividades múltiples y distribuidas implica también una apertura a nuevas formas de subjetividad artística. En lugar de concebir al creador como una fuente interna de expresión, se lo conoce como un nodo dentro de una ecología creativa más amplia. En este sentido, el arte poshumano no solo redefine los modos de producción, sino también las nociones mismas de creatividad, agencia, subjetividad. La pregunta ya no es si la máquina puede crear, sino cómo redefinimos la creación cuando lo humano y lo no humano se entrelazan en prácticas de producción estética. Acá un ejemplo de los muchos que hay es el retrato de Bellamy, que en 2018 fue vendido por $400.000 y fue creado, fue entrenado con retratos clásicos que van del siglo XIV al siglo XX. Y fíjense que la fórmula de este retrato es una fórmula matemática, la firma, digamos, es una fórmula matemática del algoritmo que utilizaron para generar esta imagen. Entonces acá está esta pregunta de, bueno, ¿quién es el creador? ¿Es la máquina? ¿Es el ser humano? Digamos, la hipótesis mía básicamente es que es una creación, digamos, asistida. Hay una hibridación donde no hay un sujeto que toma una herramienta, porque la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, no es una herramienta como puede ser un martillo, sino que se convierte en un asistente. Ahora, después, discutir sobre la humanidad o no humanidad del asistente es válido, pero no se puede negar de que la inteligencia artificial está, digamos, y va a seguir reemplazando tareas humanas. Entonces, algo humano debe tener para que pueda reemplazar tareas humanas. ¿Qué es eso humano? Todavía está en discusión. Continúo. Entonces, ¿por qué hablaba de que esto del sujeto humano ya no es el centro no puede ser el centro de la reflexión? Porque en esta creatividad asistida, desde una perspectiva poshumanista, el poshumanismo lo que viene a hacer es a tratar de disolver esta idea del dualismo antropológico donde hay un yo, una conciencia, un alma, un espíritu, y que está, digamos, de algún modo vinculado o unido al cuerpo, a la materia, a la sensibilidad, a la experiencia. Entonces, esta idea metafísica, desde un punto de vista poshumanista, se disuelve, digamos, el sujeto, ese sujeto, yo, alma, o llamémosle como queramos, en realidad es algo que está agenciado en el cuerpo. No es algo constitutivo, originario, natural, esencial en el ser humano, sino que es producto de una interacción del cuerpo con el medio. Y a partir de esta primera disolución de la dicotomía, de este binarismo, también se plantea la, digamos, disolución de las fronteras entre lo natural y lo artificial, porque la noción de naturalidad, digamos, está completamente revestida de una carga teórica
así definamos la naturalidad desde el punto de vista científico, filosófico. No se puede, ya desde la epistemología, desde el principio del siglo XX, ya se entiende de que no hay una naturaleza independiente de la teoría, de que no existe una cosa en sí, sino que toda investigación, toda reflexión sobre la realidad está cargada y teñida de una teoría previa. Entonces, se disuelve la frontera entre lo natural y lo artificial y se disuelve la frontera entre la máquina y lo humano. Y uno de los momentos que, digamos, evidencia esta disolución de frontera es a través de la creación asistida, donde se plantea una serie de interrogantes acerca de la autoría, de los derechos de autor, de la originalidad, de la autenticidad. Entonces, y para ir cerrando un poco lo que estas investigaciones acerca de la inteligencia artificial, otra de las conclusiones que es un poco obvia, pero no me deja de sorprender, es que al interrogar a la máquina, al interrogar a la inteligencia artificial, lo que nos devuelve es una interrogación acerca del humano, como habían dicho en la ponencia anterior. O sea, hay que definir qué entendemos por inteligencia para, para atribuirle inteligencia a la máquina. Y en esa búsqueda de problematizar la inteligencia de la máquina, necesariamente nos obliga a redefinir, bueno, ¿qué entendemos entonces por inteligencia humana? Entonces es como que al preguntarla por la máquina, necesariamente tenemos que preguntarnos por nosotros mismos. O sea, es como una cuestión de espejo. Eh, y entonces por eso es que se reactualizan desde el campo de la antropología filosófica, en el caso que yo un poco más conozco, toda esta serie de problemáticas referidas al sujeto, a la libertad, a la voluntad, en mi caso a la creatividad, y a todas estas, digamos, instancias que, dependiendo de qué teorías nos ubiquemos, se consideran esencialmente humanas, y vemos que la inteligencia artificial de un modo parece replicarlas o emularlas, cuestionando aquellas concepciones que nosotros teníamos acerca de nosotros mismos. Entonces, y con esto cierro, veo que la inteligencia artificial en el campo de la creatividad computacional, que es por el que yo un poco más estuve estudiando, necesariamente redirige la pregunta, la interrogación hacia el humano. No se puede interrogar a la máquina sin una interrogación acerca de lo humano. Entonces va de la mano esto, y por esa cuestión de que hay una cuestión antropológica muy importante en las problematizaciones de la inteligencia artificial, es por eso de la necesidad de la interdisciplinariedad de las investigaciones, porque si no, lo que se hace es dar definiciones acerca de lo humano desde un enfoque, desde una perspectiva, sin tener en cuenta otras disciplinas que entienden lo humano de otra manera totalmente diferente. Entonces, por ahí interrogamos a la máquina desde un solo paradigma, y la respuesta que nos devuelve a veces confirma o no nuestra hipótesis, pero es muy acotado. Entonces, necesariamente las investigaciones que se lleven a cabo en este sentido requieren de la interdisciplinariedad. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por esta magnífica ponencia. Desde luego, la aparición de la inteligencia artificial como los generadores de imágenes tensiona cómo comprendemos conceptos como genialidad, originalidad, creatividad o, como señalabas al final, la inteligencia. Nos preguntamos si la inteligencia artificial es creativa, y esto lo podemos discutir, pero raramente lo es el ser humano en su vida, ¿no? Lo son muy pocos y pocas veces. Bien, damos ahora paso al espacio de preguntas y de diálogo. Agradecemos a nuestros 4 ponentes por sus presentaciones, que nos han dejado una serie de preguntas abiertas sobre lo humano, lo artificial, la conciencia, la estética y la técnica. Pero antes de dar paso al espacio de preguntas, también queríamos agradecer a los alumnos presentes en el directo del curso de Antropología de la Universidad de los Hemisferios. Muchas gracias por
por seguir esta fantástica mesa. Vamos a leer las preguntas que nos han dejado en el chat. Pablo Ruiz Osuna dice: felicitaciones por la ponencia. Para que una máquina pueda ser verdaderamente inteligente en nuestro plano de existencia, mundo no virtual, necesitaría un cuerpo y poder acumular experiencias. En este sentido, los sistemas de simulaciones de la realidad con los llamados datos sintéticos son el primer paso en este camino. No sé si alguno de vosotros, si queréis, todos los ponentes, por favor, puedan encender la cámara, el micro, para si quieren comentar algo de lo sugerido por Pablo. Si no, Sí, pasamos al... Vale. creo que esa pregunta estaba dirigida para Ariel, ¿o me equivoco, Pablo? No especifica. Para Ariel, sí. Hola, gracias por la pregunta. Veo que hay tres preguntas en el chat que están como enfocadas hacia lo mismo que tiene que ver con el cuerpo, entonces quisiera como abordar esas tres preguntas aprovechando que están como en la misma línea. En primer lugar, quiero mencionar que hay un argumento muy famoso de John Searle, que es el de la habitación china, que él rechaza la posibilidad de una inteligencia artificial fuerte. Pero uno de los aspectos de su argumento es que él presupone un esencialismo biológico con respecto a la intencionalidad. O sea, para ser solamente los cerebros pueden tener intencionalidad, entonces él descarta de plano la posibilidad de que un sistema artificial pueda ser verdaderamente inteligente, que pueda tener conciencia. El argumento que yo he presentado sobre el seguimiento de reglas no presupone ningún tipo de esencialismo biológico y por eso no descarta la posibilidad de que haya una inteligencia artificial fuerte. Em, con respecto al tema del cuerpo, eh, por ejemplo, hace 2 días atrás salió una noticia en la BBC donde decía que algunos investigadores consideran que la inteligencia artificial ya tiene conciencia. Pero yo creo que hay que tener cuidado con las metáforas que se utilizan en el ámbito de la inteligencia artificial. O sea, cuando se dice que una inteligencia artificial engaña, por ejemplo, con el rigor hacking, que es cuando la inteligencia artificial em, encuentra una manera diferente de seguir una instrucción que no estaba diseñada para eso y lo hace como haciendo trampa, entre comillas. Entonces tenemos que tener cuidado con esas metáforas porque si uno dice, por ejemplo, que un refrigerador quiere mantener la temperatura baja, em, hay un uso metafórico porque claramente no es que el refrigerador tenga un estado mental de querer mantener la temperatura baja, sino que nosotros estamos ahí como usando el lenguaje de una manera un poco diferente, estas trampas que decía Wittgenstein, estos enredos de lenguaje. Em, ahora, ¿por qué el cuerpo es importante? Porque primero considerar que para McDowell, él también considera que el cuerpo es importante en la apertura al mundo, pero la crítica de Hoagland es que estas metáforas como espaciales de interior-exterior, como que mantienen una separación, sin querer, mantienen una separación entre el cuerpo y la mente. Entonces, ¿por qué el cuerpo sería importante? Porque el cuerpo es lo que da esta apertura a la experiencia. Em, y hay una metáfora, o mejor dicho, como una ilustración que hace Herbert Simon, que es uno de los precursores de la inteligencia artificial, que él dice, si uno mira a una hormiga que va caminando por la arena, la hormiga avanza, retrocede, se desvía, evita obstáculos, pero esa complejidad del comportamiento de la hormiga está dado por
la complejidad del entorno. Entonces, em, a partir de eso, bueno, uno puede sacar dos conclusiones distintas, que si el entorno es la complejidad, entonces es fácil como modelar la mente, y esa es la conclusión que llegaron los científicos de inteligencia artificial. Pero la conclusión contraria es que en realidad sería más complejo incluir todo el entorno y no solamente la mente a nivel simbólico. Entonces el cuerpo es lo que se necesita para interactuar con esa complejidad del entorno. Em, También pueden formularse argumentos fenomenológicos que yo no lo abordo en mi ponencia porque ya sería otro tema distinto, pero creo que también hay argumentos por esa línea para poder destacar como la necesidad de tener un cuerpo. Así que eso sería como mi respuesta como a las tres preguntas que se formularon en esa línea. Muchísimas gracias, Ariel. Leo igualmente la pregunta de Pablo Ruiz Osuna que luego realiza, ya que era para todos los ponentes, para que los demás puedan contestar según su opinión. Veo que todas las ponencias hablan de inteligencias artificiales sin cuerpo físico, pero si a estas les otorgamos un cuerpo físico, sensores avanzados y aprendizaje no supervisado, ¿no estaría en el mundo? ¿No acumularía experiencias? ¿Quién quiera dar respuesta a esta pregunta? Bueno, por mi parte, una de las puntos importantes es el cuerpo, ¿no? Como el cuerpo, como experienciamos en el cuerpo también. Entonces, dentro de esta medida en la que la inteligencia artificial se comienza a corporizar y se comienza a dar forma, comienzan a aparecer ya no esta idea de inteligencia artificial de los años 80 o de los típicos ejemplos de los años 90, sino que comenzamos ya a tener otras perspectivas y otro tinte imaginario acerca de cómo es la inteligencia artificial. Tendríamos que replantearnos, ¿no? Acerca de la autenticidad de las experiencias, cómo nuestro cuerpo va teniendo y va generando estas experiencias y cómo se podrían dar, ya que muchos podrían decir, pero le falta visión, le faltan algunas otras características, le falta tacto, pero ¿qué pasa con las personas que no pueden ver o las personas que han sido amputadas, no tienen las manos, su experiencia es menos auténtica, menos valiosa? ¿Cómo van generando esta experiencia? ¿Son menos humanos esas personas? ¿Somos más humanos? Entonces, esas preguntas igual al momento de comprender la experiencia, esa cosa infranqueable, la subjetividad, también es un gran dilema para nosotros. Y Nagel en su famoso artículo, ¿no? What likes a bat, o cómo puede ser un murciélago, podríamos entender que esta nueva forma de corporeidad podrían dar nuevas formas también de experienciar el mundo en cómo estamos viviendo y poder, tomando ya la parte de Iván, ¿no? Cómo poder ver esta creatividad también desde otra perspectiva. Muchas gracias, Isaac. Si ningún otro ponente quiere dar respuesta a esta pregunta, pasamos a una que han dejado en el chat para Iván. ¿Podremos con la ayuda de la inteligencia artificial ser más creativos o se acabará con la creatividad? Y esa es una pregunta. Yo por ahí no lo vería en términos de más o menos creativo, en la medida en que no sé si hay algún criterio para determinar el nivel de creatividad de las cosas. Eso para empezar. Yo no sé si es lo mismo que sucede con la democratización de muchas herramientas digitales. Antes el que tenía una guitarra eran el 1% de la población, hoy en día cualquiera puede comprarse una guitarra y tocar la guitarra. ¿Eso amplió la creatividad? ¿La disminuyó? Y no sé si eso lo amplía o lo disminuye. No me arriesgaría a dar una respuesta, lo mismo que una computadora. eh, que antes no había. Imagínense, por ejemplo, no sé, un filósofo de la modernidad, Hume, no sé, 800 páginas escribió con una vela y una pluma. Y nosotros teniendo un ordenador a veces no podemos terminar una tesis. Entonces, tenemos la herramienta, somos más creativos, generamos mejores cosas. No lo sé, no tengo un valor, una medida para eso. Lo que sí puedo afirmar es que
se está utilizando la herramienta y está generando eh, formas nuevas de entender algunas ideas viejas, por decirlo así. No viejas, pero sino más clásicas, muy asentadas en una concepción de una antropología por ahí muy humanista, en el sentido de moderna, de ver todavía un sujeto muy fuerte, muy racional. Por eso me interesó mucho las ponencias de los colegas que incluyen esta dimensión corporal, experiencial necesaria, pero también es verdad que, por ejemplo, los vehículos autónomos interactúan con el entorno, aprenden con el entorno, toman decisiones respecto al entorno. Entonces, a medida que avanza la tecnología, vamos a ver que pueden recibir cosas visuales, sonidos, cosas táctiles, pueden emular los cinco sentidos con dispositivos. Ahora bien, está lo que mencionaba Isaac, la irreductibilidad de la experiencia humana, la singularidad del aquí y ahora concreto de cada existencia siendo ya, ahora. Eso es justamente indefinible, indelimitado, no se puede limitar, inconmensurable. Ahora bien, no le podemos pedir eso a la máquina tampoco, porque, y esta es una pregunta también que aprovecho para Isaac, que si desde esa perspectiva por ahí no se queda en un solipsismo, en la medida en que yo puedo dar cuenta de mis emociones, de mis sentimientos, de mis vivencias, pero yo no puedo, yo veo otros seres y asumo que experimentan lo mismo que yo, pero también es intransferible, también es incomunicable. Entonces por ahí este problema se da con la máquina, pero también con los otros seres humanos. ¿Cómo se daría? Porque si no quedamos como encerrados en mi mismidad experiencial y los afectos, sentimientos de los otros seres humanos, ¿cómo los justificamos? Como para terminar y pasar la palabra. Gracias, Iván. Isaac, la patata caliente es toda tuya. Ahora sí, no, es un gran problema, ¿no? El gran problema de toda la filosofía, por eso Nietzsche, perdón, Descartes, ¿no? El gran Descartes, ¿no? Primero pienso, luego existo. O sea, ¿cómo saber que ustedes están experienciando esta jornada de la misma forma como yo estoy experienciando? Alejandro, Iván, o cómo cada uno de ustedes están pasando por experiencias similares a la mía y cómo yo sé que ustedes son reales, ¿no? A pesar de la virtualidad, que ustedes están existiendo en algún punto físico y especial. Y es por eso que ahí tiendo, Iván, a ver ese límite no tan claro, ¿no? Al acercarme al estudio, ese límite muy tradicional o de ver el límite claro de lo que es excesivamente humano, ¿no? A ver esa esencialidad al momento de acercarnos al límite, muchas veces podemos tener un poco de vértigo, siguiendo ya aquí a cargar, ¿no? Un poco de vértigo porque nos acercamos y vemos que no somos tan racionales, no somos tan creativos, no somos tan productivos, no somos... Entonces ahí nos plantea la pregunta, si no somos eso, si no, dentro de un curso que estoy impartiendo, ¿qué nos hace humanos? La pregunta que hice, los estudiantes me planteaban el sentir, el llorar, el enojarse, pero muchas veces nosotros no planteamos esas cosas como si fuesen realmente como valores, porque en lo demás creo que nos estaremos perdiendo. Entonces, entender esta irracionalidad, entender esta parte que es también constituyente de nuestra forma de entender la vida, creo que es importante para poder comprender y también ver al otro en cuanto otro, ¿no? Yo creo que a veces eso también va a ser algo importante. No, y para sumar nomás a lo que vos decís, que la historia de la filosofía ha denigrado el cuerpo. Esa es una gran verdad. Eh, Recién a siglo XIX, yo particularmente lo valoro mucho a Nietzsche en esa revalorización del cuerpo, pero está Kierkegaard también haciendo lo mismo. Pero fíjense hasta qué siglo el cuerpo era la mentira, era lo que muere, lo que se enferma, el alma, la razón era lo bueno, lo deseable, lo que hay que cultivar, el núcleo de la subjetividad, y el cuerpo siempre fue tenido de menos en toda la experiencia epistemológica, gnosiológica de conocimiento, como fuente de engaño, salvo en los empiristas,
por ahí, pero en general es así. Entonces, me parece muy bueno revalidar la noción de corporalidad como una cuestión fundamental de la humanidad. Sí, y ahí tomándome también con Iván. Hoy, perdón, Laura. Sí, digo, porque quedan 5 minutos, pero si es breve, conciso. Sí, tomando esta parte, y también nos replantea, como dice Iván, perdón, Ignacio tiene una pregunta, así que voy a darle tiempo para Ignacio contestar su pregunta. Nicolás pregunta en el chat para Ignacio. Muchas gracias por tu sugerente exposición. Desde tu análisis fenomenológico me surge la siguiente inquietud. Si el ser humano se manifiesta para la inteligencia artificial como un fenómeno saturado en el sentido marioniano, ¿crees que esto implica necesariamente el reconocimiento de una alteridad que trasciende la función técnica? Y si es así, ¿podríamos hablar de una ética de la recepción artificial del otro, aun sin atribuirle conciencia a la inteligencia artificial? Aprovecha la oportunidad de agradecerte tu cita a su artículo Ética de la donación. Bueno, respecto a tu inquietud, sí creo que si aceptamos que el ser humano aparece ante la IA como fenómeno saturado, podríamos decir como que el sujeto humano no puede ser reducido a datos, función o predicción. Entonces, en ese sentido, sí sería una forma de alteridad que resiste la reducción técnica. Pero creo que hay un matiz bien importante y es que la alteridad no es necesariamente reconocida por la IA, porque como se menciona en la exposición, una de las características del fenómeno saturado es que irrumpe de manera acontecial y no es no objetivable. Mm, Y aparte, y eso sumado a que la IA, entonces, a partir de lo que se expuso, no tiene apertura al fenómeno, ni puede evitar la donación, eh, la IA no accede a esa alteridad, sino que simplemente se le impone a pesar del modelo. Y por eso marca un límite que se ve como una forma de exclusión a las personas neurodivergentes en el uso de inteligencia artificial, como ejemplifica en la ponencia. Sobre la segunda pregunta, desde ahí coincido que se puede pensar una ética de la recepción artificial, pero no como un deber de la IA, porque no tiene, o sea, desde mi punto de vista, no tiene conciencia, sino de un deber donde nosotros que lo utilizamos como utensilio, por decirlo como del modo heideggeriano. Es decir, que la ética en el uso de la IA reside más en su fiabilidad que en su programación, por decirlo, o del modelo. Por lo tanto, más que una ética de la IA, es una ética a partir de la diferencia que revela la IA. El hecho de que el ser humano no es reductible a una función técnica y obliga a pensar con más cuidado cómo diseñamos los sistemas que no nieguen esta irreductibilidad. Eso sería. Muchas gracias, Ignacio. Si quieres, Isaac, un minutito para responder lo que antes querías comentar. No, todo ok. Todo ok. Me Vale, te has quedado a gusto, entonces, perfecto. Entonces, agradecemos profundamente a todos nuestros ponentes por sus presentaciones en esta primera mesa del día de hoy. Han abierto un diálogo filosófico necesario sobre los fundamentos del humano, lo técnico y lo estético frente al avance de la inteligencia artificial. Desgraciadamente, no ha dado tiempo de dar pie a mi pregunta, pero igualmente la formulo y si me quieren responder, aunque sea por correo, yo estaré encantada. Me surge la duda ante vuestras ponencias si más allá de toda capacidad que tenga actualmente la inteligencia artificial o que pueda llegar a tener, la persistente necesidad de distinguirnos de la inteligencia artificial y de los otros animales no humanos revela algo más fundamental y quizás no resuelto, que no tiene que ver tanto con la IA, sino con nosotros mismos, con cuestiones de antropología filosófica, ¿no? De dónde estriba, ¿no? De dónde surge esa necesidad de salvarnos y realizar una distinción entre nosotros y ellos. Lo otro, por hacer referencia también a lo mencionado por el compañero Ignacio. Igualmente, agradecemos al público por sus preguntas y participación activa.
así damos por concluida a las 5, o sea, bueno, en España a las 5:30, por ahí en Chile son las 11:30 exactas, nuestra mesa, pero no se desconecten, que ahora empieza la 8ª mesa sobre inteligencia artificial y religión bioética. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días, buenas tardes también para la gente que está en España, por supuesto. Eh, Continuamos entonces con nuestra jornada, con la mesa número 8.